El hedor a estiércol y sudor rancio era el perfume de su vida, una fragancia que se le había adherido a la piel y al alma desde que tenía memoria. Samuel no conocía otro mundo que el de los establos de la finca de los Valderrama, un universo de paja, barro y el constante murmullo de los caballos. Para los otros jornaleros, él era simplemente el mudo, una sombra que se movía con una eficiencia silenciosa, un par de manos callosas y una espalda siempre encorvada. No recordaban el sonido de su voz, porque hacía años que había decidido que las palabras eran un lujo que no podía permitirse. Demasiado a menudo se habían vuelto contra él, como látigos afilados. Su silencio era su refugio, una fortaleza invisible en medio de la crueldad casual de su entorno. Esa mañana, el sol de la sierra andaluza caía como plomo fundido sobre los campos resecos. El capataz, un hombre corpulento llamado Ricardo, cuya barriga precedía su mala reputación, reunió a los peones junto al granero. Sus ojos pequeños y porcinos recorrieron el grupo, deteniéndose con desprecio en Samuel. «Escuchad bien, inútiles», bramó, escupiendo una semilla de girasol al suelo. «Don Alejandro ha decidido que el viejo semental, Relámpago, ya no sirve. Está cojo, come más de lo que produce y ocupa un espacio valioso. Hoy, al atardecer, vendrá el matarife. Quiero que lo saquéis al corral trasero y lo dejéis listo. Y tú, mudo, encárgate de limpiar su establo a fondo. Quiero que brille, ¿entiendes?». Ricardo le dio un empujón en el hombro, una afirmación de poder que no necesitaba respuesta. Los otros hombres intercambiaron miradas. Algunos mostraron un atisbo de lástima, no por el caballo, sino por el anciano que lo cuidaba, don Elías. El viejo caballerizo, un hombre cuya vida entera estaba tejida con las crines de los caballos de los Valderrama. Tenía más arrugas que un mapa antiguo y sus manos, deformadas por la artritis, parecían raíces de olivo. Relámpago no era solo un animal para él. Era el último vestigio de su juventud, el último potro que había ayudado a nacer junto a su difunta esposa, el único ser vivo que parecía entender su lenguaje de susurros y caricias cansadas. Samuel asintió levemente, sin levantar la vista del suelo polvoriento. Sintió una punzada fría en el pecho. Conocía a don Elías desde niño. Fue el único que nunca se burló de su silencio, el único que le enseñó a hablar el idioma de los caballos, un lenguaje de confianza, paciencia y gestos suaves. Le había enseñado a distinguir el miedo en el temblor de un flanco, la alegría en el respingo de las orejas. «Ellos no necesitan palabras para saber quién eres, muchacho», le había dicho una vez, con su voz cascada. «Solo necesitan sentir tu corazón». Mientras los demás se dispersaban con risitas y comentarios crueles sobre la inutilidad del caballo y del viejo, Samuel se dirigió al establo de Relámpago. Encontró a don Elías allí, cepillando el pelaje castaño del animal con una lentitud dolorosa. El caballo, un magnífico ejemplar de pura sangre española en sus días de gloria, ahora tenía la mirada apagada y una pata delantera que apenas apoyaba. Cojeaba visiblemente, un recordatorio constante de la caída que había sellado su destino. «Buenos días, Samuel», murmuró el anciano, sin volverse. «Ha dormido mal esta noche. La humedad le cala en los huesos, igual que a mí». Samuel se acercó y, sin decir nada, tomó un paño limpio y comenzó a limpiar los hollares del caballo. Era su forma de comunicarse, de ofrecer consuelo. Elías lo entendió. Un suspiro tembloroso escapó de los labios del viejo. «He oído al capataz. Hoy vienen a por él». Su voz se quebró. Se apoyó en el flanco del caballo como si temiera caerse. «Quieren llevárselo. Dicen que ya no vale nada». Las lágrimas surcaron los profundos surcos de sus mejillas. «¿Cómo pueden decir eso? Mira sus ojos, Samuel. Todavía hay fuego en ellos. Él no es una cosa. Es mi amigo». Samuel observó los ojos del caballo. Vio el dolor, sí, pero también vio una nobleza inquebrantable, una chispa de la antigua majestuosidad que una vez hizo que las multitudes vitorearan su nombre en las ferias. Sintió la angustia del anciano como si fuera suya, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar.
El resto del día fue una tortura silenciosa. Samuel limpió el establo con una furia contenida, restregando las piedras del suelo hasta que casi sangraran sus nudillos. Cada chirrido de la carretilla, cada golpe de la pala, era un eco del martillo que sentía en su cabeza. Escuchaba los fragmentos de conversaciones de los otros peones. El viejo chochea, llorando por un caballo. A ver si con suerte se lo llevan a él también al matadero, 2 por el precio de 1. Ricardo dice que don Alejandro ni siquiera se molestará en venir, para él es solo una transacción. La crueldad era un veneno que se filtraba por las paredes de la finca. Samuel había bebido durante años, pero hoy le quemaba las entrañas. Vio a don Elías sentado en un caburete fuera del establo, con la mirada perdida en el horizonte, negándose a abandonar a su amigo en sus últimas horas. No comió, no bebió, solo esperaba, encogido sobre sí mismo, como un árbol viejo. La tarde comenzó a declinar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El aire se cargó de una tensión palpable. Fue entonces cuando Samuel, terminada su tarea, se acercó a don Elías. El anciano levantó la vista, sus ojos enrojecidos y vacíos. «Ya queda poco, hijo, ya queda poco». Samuel se arrodilló frente a él. Abrió la boca, un gesto que no había hecho en años para formar palabras. Los músculos de su garganta se sentían oxidados extraños, pero el sonido que salió fue claro, aunque áspero por el desuso. «No». Don Elías parpadeó, confundido. «¿Qué has dicho?» «Dije que no», repitió Samuel, su voz ganando una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. «No se lo van a llevar». El anciano sacudió la cabeza con tristeza. «No puedes hacer nada, muchacho, es decisión de don Alejandro. Somos peones, nada más. Nuestra voluntad no vale ni el polvo que pisamos». Samuel se puso de pie. Su figura, normalmente encorvada y sumisa, parecía haberse enderezado, ganando centímetros de altura y dignidad. Miró hacia la casa principal, una imponente construcción de piedra blanca que dominaba la finca desde una colina. Luego, su mirada se posó en el viejo, y después en el caballo que asomaba la cabeza por la puerta del establo. Una idea, tan audaz como desesperada, comenzó a formarse en su mente. Era una locura, un suicidio laboral y social, pero la imagen de las lágrimas de don Elías y la mirada noble de Relámpago borraron cualquier atisbo de miedo. «Hay cosas que valen más que el trabajo», dijo Samuel, y su voz ya no sonaba extraña, sino firme, como una roca. Sin dar más explicaciones, se dirigió a su pequeño y miserable cuarto, una habitación húmeda adosada al granero. Debajo de su catre de paja, envuelto en un trapo grasiento, guardaba su único tesoro, una pequeña caja de madera que su madre le había dejado antes de morir. Dentro había una medalla de plata deslustrada, un par de monedas antiguas y una pequeña flauta de caña que su padre le había tallado. Recordaba las noches en que su padre, un hombre que la vida también había silenciado, tocaba melodías tristes que parecían hablar de campos lejanos y cielos más libres. Samuel tomó la flauta. Hacía años que no la tocaba. Sus dedos, acostumbrados al trabajo rudo, se sentían torpes sobre los agujeros. Se la llevó a los labios y sopló. El sonido que salió fue desafinado, un quejido lastimero. Pero no se rindió. Cerró los ojos y buscó en su memoria la melodía de su padre, una canción que hablaba de la dignidad de los humildes, de la fuerza que reside en los corazones rotos. Mientras el sol se hundía en el horizonte, un sonido inusual comenzó a flotar en el aire de la finca. No era el relincho de los caballos, ni el griterío del capataz, ni el zumbido de los insectos. Era una melodía, simple, melancólica, pero extrañamente poderosa. Salía del rincón más olvidado de la finca, del cuarto del peón mudo. Ricardo, el capataz, que estaba bebiendo aguardiente en el porche de su pequeña casa, frunció el ceño. ¿Qué demonios es ese ruido? Algunos peones se asomaron, curiosos. Vieron a Samuel, de pie junto al establo de Relámpago, tocando la flauta. La música no era perfecta, pero tenía un alma, una sinceridad que cortaba el aire. Don Elías lo miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando un milagro.
El propio caballo, Relámpago, había sacado la cabeza por completo y parecía escuchar, con las orejas erguidas y una calma inusual en su postura. La escena era tan extraña que los peones se acercaron, formando un semicírculo a una distancia prudente. Las burlas se atascaron en sus gargantas. Había algo en la imagen del mudo tocando para un caballo condenado y un viejo desconsolado que les imponía un respeto incómodo. La música hablaba de todo lo que ellos callaban, del cansancio, de la injusticia, de la pequeña chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Justo en ese momento, el ruido de un motor rompió el hechizo. Un camión viejo y destartalado, con una jaula de metal oxidado en la parte trasera, subía por el camino de tierra. El matarife había llegado. Era un hombre corpulento y de rostro impasible, conocido en toda la comarca por su eficiencia. Los días que siguieron a la confrontación con Ricardo se tejieron con un hilo distinto en la finca Valderrama. El aire, antes denso con el miedo servil y la autoridad arbitraria de Ricardo, ahora se sentía más ligero, más respirable. Los peones ya no caminaban con la cabeza gacha, evitando la mirada del otro. Había un nuevo murmullo entre ellos, un intercambio de miradas que ya no era de complicidad en el sufrimiento, sino de un respeto incipiente. Todas esas miradas, tarde o temprano, encontraban a Samuel. Él, sin embargo, no se sentía un héroe. Se sentía como un hombre que finalmente había desatado un nudo que llevaba años apretándole la garganta. Volvía a sus labores con la misma diligencia de siempre, reparando cercas, acarreando fardos de heno, limpiando los establos. Pero algo había cambiado. Sus manos, aunque seguían realizando las mismas tareas, se sentían más firmes, como si estuvieran conectadas a un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Su silencio ya no era el de un hombre aplastado, sino el de alguien que observa, que escucha, que elige sus palabras. Don Alejandro cumplió su palabra. A la mañana siguiente, Ricardo ya no estaba. Nadie supo exactamente cómo se fue. Algunos decían que el patrón lo había despedido al amanecer con una bolsa de monedas y una advertencia severa. Otros juraban haberlo visto salir en la oscuridad, con su petate al hombro, como una sombra derrotada. Su ausencia dejó un vacío de poder que se llenó, no con un nuevo capataz, sino con una extraña y tácita democracia. Los hombres se organizaban entre ellos, consultándose, repartiendo las tareas con una eficiencia que nunca habían conocido bajo el látigo de la intimidación. Y en el centro de esa nueva dinámica, sin buscarlo, estaba Samuel. «Samuel, ¿crees que esta cerca aguantará la próxima lluvia?», preguntaba un joven peón. «Samuel, ¿los caballos del potrero norte necesitan más forraje?», consultaba otro. Él respondía con sencillez, con la sabiduría práctica de quien ha pasado una vida observando la tierra y los animales. No daba órdenes, ofrecía consejos, y sus consejos eran escuchados. Don Elías, por su parte, parecía haber rejuvenecido. El temblor en sus manos había disminuido y una luz traviesa había vuelto a sus ojos. Pasaba las tardes cepillando a Relámpago, cuyo pelaje ahora brillaba bajo el sol como cobre pulido. A menudo, Samuel lo encontraba allí y se sentaban juntos en el heno compartiendo un silencio que estaba lleno de gratitud. Un día, Elías le tendió una pequeña figura de madera toscamente tallada. Era un caballo, con la cabeza erguida y las crines al viento. «Lo hice para ti», dijo el anciano, con la voz un poco quebrada, «para que no olvides que hasta la criatura más mansa tiene la fuerza para derribar a un tirano». Samuel tomó la figura. La madera era áspera, pero cálida al tacto. Sintió el peso de ese gesto, mucho mayor que el del pequeño objeto. Era un símbolo de la deuda que, según Elías, nunca podría pagar, y que, según Samuel, nunca había existido. Mientras tanto, en la casa grande, la decisión de don Alejandro no había sido recibida con unanimidad. Su esposa, doña Isabel, una mujer de facciones finas y una perpetua expresión de leve desaprobación, consideraba la destitución de Ricardo una imprudencia. «Alejandro, ese hombre mantenía la finca en orden», le decía durante la cena, mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. «Estos peones necesitan una mano dura. Si les das un dedo, te tomarán el brazo entero». Isabel, Ricardo no mantenía el orden, mantenía el miedo. «Y el miedo es un mal cimiento para cualquier cosa que se quiera construir», replicaba él, mirando por la ventana hacia los campos dorados por el atardecer.
¿Y qué propones? ¿Poner a ese Samuel a cargo? ¿Un don nadie que apenas sabe juntar dos palabras? La gente se reirá de ti, de nosotros. Don Alejandro suspiró. Amaba a su esposa, pero a veces sentía que vivían en mundos paralelos. El suyo estaba hecho de tierra, sudor y la compleja lealtad de sus hombres, el de ella de apariencias, jerarquías sociales y el murmullo de las damas de la ciudad. No sé qué voy a proponer todavía, pero vi algo en los ojos de ese hombre, vi integridad. Y eso, querida, vale más que todos los capataces elocuentes del mundo. La oportunidad de probar esa integridad no tardó en llegar. Unas semanas después, una sequía pertinaz comenzó a agostar los pastos. Los arroyos que serpenteaban por la finca se redujeron a hilos de lodo, y el pozo principal empezó a dar agua con parsimonia. La preocupación se instaló como una neblina sobre la finca Valderrama. Los animales enflaquecían, el polvo lo cubría todo, y la moral de los hombres empezaba a decaer. Don Alejandro convocó a los peones en el patio principal. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por la inquietud. «Hombres», dijo, con voz grave, «la situación es crítica. Los pozos se están secando y no podemos acarrear suficiente agua desde el río para mantener al ganado. Si no encontramos una solución pronto, tendremos que vender parte de los animales, y eso significará menos trabajo para todos». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Miraban al suelo, a sus manos agrietadas, a cualquier sitio menos a los ojos del patrón. Era la resignación del campesino, acostumbrado a los caprichos del cielo. Entonces una voz tranquila rompió el silencio. «Hay un lugar». Todos se giraron. Era Samuel. Estaba de pie junto a don Elías, con la mirada fija no en el patrón, sino en las colinas lejanas que bordeaban la propiedad. Don Alejandro arqueó una ceja. «¿Qué lugar, Samuel?» «El ojo del diablo», respondió. Un murmullo de superstición y miedo recorrió a los hombres. Algunos se persignaron. El ojo del diablo era un manantial escondido en una garganta rocosa en los confines de la finca, un lugar que las leyendas locales decían que estaba maldito. Se contaba que el agua brotaba fría incluso en el verano más caluroso, pero que aquellos que bebían de ella o perturbaban su paz sufrían desgracias. Hacía generaciones que nadie se aventuraba por allí. «Son cuentos de viejas», dijo Samuel, su voz ganando firmeza al ver la reacción de sus compañeros. «Mi abuelo me llevó allí de niño. El agua es pura. El problema es que el camino es traicionero y el manantial está bloqueado por un derrumbe de hace muchos años. Pero el agua sigue fluyendo por debajo. Se puede oír si te acercas lo suficiente». «Es una locura», exclamó uno de los peones más viejos. «Nadie ha ido a ese lugar en 50 años. Es tentar a la suerte». Don Alejandro miró a Samuel, evaluándolo. Vio la convicción en sus ojos, la ausencia de miedo. «¿Estás seguro de que se puede llegar? ¿Y de que se puede despejar el derrumbe?» «Llegar es difícil, pero no imposible. Con mulas y las herramientas adecuadas podemos abrir un sendero. Despejar las rocas, eso será el verdadero trabajo. Necesitaremos palancas, picos y mucha fuerza. Pero sí, creo que se puede hacer». El patrón se quedó pensativo por un momento, sopesando el riesgo contra la desesperada necesidad. Luego, su mirada se endureció con determinación. «De acuerdo, mañana al amanecer un grupo partirá contigo. Quienes quieran ir, que den un paso al frente. El trabajo será duro y se pagará el doble». Al principio nadie se movió. El miedo ancestral era más fuerte que la promesa de unas monedas extra. Los hombres se miraban unos a otros indecisos. Samuel no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, esperando. Su calma era un desafío silencioso a sus temores. Entonces un hombre dio un paso al frente. Era Mateo, el joven que a menudo le pedía consejo a Samuel. Luego otro y otro más. Al final, casi la mitad de los peones se había ofrecido. La confianza que Samuel había inspirado en ellos, la lealtad que había nacido de su acto de valentía por don Elías, estaba dando sus frutos. Habían visto su coraje una vez y estaban dispuestos a apostar por él de nuevo. Don Alejandro asintió, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. «Bien, Samuel, tú guiarás. Organiza a los hombres y toma lo que necesites del almacén. El destino de esta finca por ahora está en vuestras manos». La expedición partió a la mañana siguiente, bajo un cielo pálido y polvoriento.
Samuel iba a la cabeza, montado en una mula de paso firme, seguido por una docena de hombres cargados con herramientas y odres de agua. Don Elías los observó partir desde el establo, con Relámpago a su lado. Cuando Samuel pasó, el anciano levantó su mano arrugada en un gesto de bendición. El camino hacia el ojo del diablo era tan difícil como Samuel recordaba. No había sendero, solo una maraña de matorrales espinosos y rocas afiladas que cubrían la ladera de la colina. Tuvieron que abrirse paso con machetes, sudando bajo el sol implacable. El aire era seco y quieto, y el único sonido era el de sus herramientas y su propia respiración dificultosa. Algunos hombres empezaron a quejarse, sus voces teñidas de duda y arrepentimiento. «Samuel, ¿estás seguro de que es por aquí? Llevamos horas caminando y no hemos visto más que piedras y serpientes». Samuel no se inmutó. Se detenía de vez en cuando, examinando un árbol viejo, una formación rocosa, consultando un mapa mental grabado en su memoria por las historias de su abuelo. «Tengan paciencia», decía con calma. «La sed nos hace ver el camino más largo de lo que es. Estamos cerca». Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, el terreno cambió. Empezaron a descender hacia una garganta estrecha, donde las rocas adoptaban formas extrañas y la temperatura bajaba unos grados. El sol apenas penetraba en aquel cañón umbrío. Un silencio casi reverencial se apoderó del lugar. Y en ese silencio se oía algo más, un murmullo sordo, constante, que parecía venir de las entrañas de la tierra. «Es el agua», susurró Samuel. El sonido los guió hasta el final de la garganta, donde un amasijo de rocas gigantes y tierra bloqueaba el paso. Parecía una pared infranqueable, obra de un derrumbe ocurrido eones atrás. Pero por entre las grietas de la base, los días que siguieron fueron un borroso torbellino de actividad. Samuel, con la pierna vendada y apoyado en un bastón de madera de olivo que don Alejandro le había regalado, aprendió los ritmos de la finca no como un peón, sino como su corazón palpitante. No daba órdenes desde la sombra de la casa principal, las susurraba en medio del campo, con el sudor perlando su frente igual que la de los demás. Mostró a los hombres cómo reforzar los canales de riego que él mismo había ayudado a cavar, cómo podar los viñedos para que dieran uvas más dulces y cómo interpretar el lenguaje del viento en las hojas de los olivos. Su cojera, lejos de ser un estorbo, se convirtió en una leyenda silenciosa. Cada paso desigual era un eco del estruendo de la garganta, un recordatorio de que su líder llevaba en el cuerpo el mapa de su propio coraje. Los hombres que una vez se burlaron de su silencio, ahora buscaban su consejo. Lo llamaban Don Samuel, un título que él siempre rechazaba con una sonrisa tímida, insistiendo, «solo Samuel». Pero el respeto ya estaba sembrado, más profundo que cualquier raíz. Don Elías, recuperado y con un nuevo brillo en los ojos, fue reubicado en una pequeña cabaña cerca de los establos principales, donde podía cuidar de Relámpago y otros animales sin el esfuerzo agotador de su antigua labor. Cada atardecer, Samuel se sentaba con él, compartiendo un trozo de pan y queso, escuchando las viejas historias del anciano que ahora sonaban no a desvaríos, sino a profecías cumplidas. Relámpago, el caballo que había sido la causa de todo, seguía a Samuel como una sombra, un guardián equino de 4 patas. Una tarde, mientras el sol tenía de oro los campos, don Alejandro llamó a Samuel a su despacho. Sobre la mesa de caoba maciza no había libros de contabilidad ni mapas de la finca, sino un único objeto, un pequeño cofre de madera oscura, cerrado con un herraje de plata ennegrecida por el tiempo. «Esto perteneció a mi abuelo, el fundador de Valderrama», dijo don Alejandro, su voz solemne. Él creía que esta tierra era especial, que escondía más que solo buenas cosechas. Dentro hay algo que solo confió a sus sucesores. Ahora, Samuel, tú eres mi sucesor». Con manos temblorosas, Samuel abrió el cofre. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, descansaba no una joya ni monedas de oro, sino una extraña brújula de latón. Su aguja no apuntaba al norte, giraba lentamente, errática, hasta que se detuvo, señalando directamente hacia el pecho de Samuel. Él frunció el ceño confundido. «No señala el norte magnético», explicó don Alejandro inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en la aguja. «Señala la lealtad.
Mi abuelo decía que solo un corazón verdaderamente leal a esta tierra podría revelar su secreto más profundo. Justo en ese instante, don Elías irrumpió en el despacho sin llamar, algo completamente inusual en él. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el pánico. «Don Samuel», jadeó, ignorando por completo a don Alejandro, «tiene que venir, es relámpago». Corrieron hacia los establos. El caballo estaba inquieto, pateando el suelo de su puesto con una fuerza inusitada. Pero no era su agitación lo que heló la sangre de Samuel. Era lo que su pezuña había desenterrado. En el suelo de tierra apisonada, donde el animal había estado escarbando frenéticamente, asomaba el borde de una losa de piedra lisa, cubierta de inscripciones que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Y en el centro de la losa, grabado con una precisión imposible, había un símbolo idéntico al que adornaba la brújula que Samuel todavía sostenía en su mano. La aguja de latón ahora vibraba con violencia, apuntando directamente a la piedra en el suelo, emitiendo un zumbido bajo y penetrante que parecía hacer temblar los mismos cimientos de la finca. El zumbido se convirtió en una resonancia que calaba hasta los huesos. Don Samuel, paralizado, solo podía alternar la mirada entre la brújula en su mano y la losa en el suelo. Alejandro, sin embargo, actuó. Con una calma que desentonaba por completo con el caos del momento, se arrodilló junto a la piedra, ignorando los nerviosos resoplidos de relámpago. Su mano, callosa por años de trabajo en el campo, trazó las extrañas inscripciones con una familiaridad desconcertante. «No es una tumba», susurró, más para sí mismo que para los demás. Don Elías, recuperando un poco el color, balbuceó. «¿Una puerta? ¿A dónde? Esto es una locura». Pero don Samuel lo silenció con un gesto. Observaba a Alejandro no como un patrón a su peón, sino como un discípulo a un maestro. El muchacho que había acogido por lástima, el nadie del que se burlaban los otros trabajadores, poseía ahora la clave de un misterio que había perseguido a su familia por generaciones. «La lealtad abre el camino», dijo Alejandro, levantando la vista hacia Samuel. Sus ojos, normalmente humildes, brillaban con una autoridad ancestral. «Usted fue leal a mi abuelo, don Elías, dándole cobijo cuando no era más que un viejo olvidado. Y fue leal a mí, dándome trabajo cuando no tenía nada. Esta tierra lo sabe, Relámpago lo sintió». Con una precisión asombrosa, Alejandro presionó una secuencia de símbolos en la losa. La piedra no se movió, pero el zumbido cesó abruptamente, reemplazado por un silencio tan profundo que resultaba doloroso. El aire se cargó de una energía palpable, olía a tierra mojada y a ozono, como el instante previo a la caída de un rayo. Luego, la aguja de la brújula giró violentamente sobre su eje y se detuvo, apuntando no a la losa, sino directamente al corazón de don Elías. El anciano capataz se dobló por la mitad, un grito ahogado escapando de sus labios, mientras una luz pálida y enfermiza comenzaba a emanar de su pecho, visible a través de su camisa. Un sudor frío perlaba su frente y temblaba incontrolablemente. «Elías», gritó don Samuel, corriendo a su lado, «¿qué le ocurre?». Alejandro se puso en pie de un salto, su rostro transformado por una urgencia desesperada. «La puerta no se abre hacia afuera, don Samuel, se abre hacia adentro. El veneno, la maldición que ha estado matando lentamente a mi abuelo durante años, no estaba en la tierra, estaba en su sangre, y ahora ha pasado a él». La brújula en la mano de Samuel se calentó hasta volverse incandescente, obligándola a soltarla. Cayó al suelo, pero la aguja seguía apuntando fijamente a Elías, cuya respiración se hacía cada vez más débil. «¿Cómo lo detenemos?», exigió Samuel, mirando a Alejandro con una mezcla de miedo y esperanza. Alejandro tragó saliva, sus ojos fijos en la luz moribunda que parpadeaba en el pecho del anciano. «El secreto más profundo de esta tierra no es un tesoro, es un guardián. Para salvarlo, la deuda de lealtad debe ser pagada con un sacrificio equivalente. La brújula no señala el camino, don Samuel, señala al próximo anfitrión». El pánico se apoderó de los ojos de don Samuel.
Miró sus propias manos, esperando ver la misma luz enfermiza, sentir el mismo frío mortal que ahora consumía a Elías. Pero no sentía nada, aún no. La brújula, en el suelo de tierra, giraba locamente sobre su eje, como un animal enjaulado, antes de detenerse de nuevo, apuntando con una precisión inquebrantable, no a él, sino directamente al corazón de Alejandro. «Tú», susurró Samuel, la comprensión golpeándolo como un rayo, «no a mí, a ti, por eso lo sabías todo». Alejandro asintió, una tristeza infinita en su joven rostro. Mi abuelo era el guardián. Su sangre llevaba la carga de proteger esta tierra, de mantener contenida una antigua oscuridad que duerme bajo estas colinas. La maldición no es una enfermedad, es un sello, y se debilita con cada generación. Ahora se ha roto. Elías lo llevaba por lealtad a nuestra familia, pero la deuda es mía, él tomó mi lugar. Sin dudarlo un instante más, Alejandro se arrodilló junto a su abuelo. Ignoró la luz que se desvanecía en el pecho del anciano y colocó sus manos sobre las de él. Luego miró a Samuel, sus ojos ardiendo con una determinación que superaba su edad. «La deuda debe pagarse», dijo, su voz resonando con una autoridad que no le pertenecía. «Sangre por sangre, lealtad por lealtad». Cerró los ojos y comenzó a susurrar en una lengua antigua, palabras que parecían hacer vibrar el aire mismo. La luz pálida en el pecho de Elías parpadeó, y luego, como un hilo de humo, comenzó a fluir desde él. No se dirigió hacia Samuel, sino que se deslizó por el suelo, una serpiente de energía espectral que se enroscó alrededor del brazo de Alejandro y comenzó a trepar. Samuel observó, horrorizado, cómo la piel de Alejandro se volvía traslúcida allí donde la luz lo tocaba, revelando venas que brillaban con un fuego moribundo. El joven apretó los dientes, conteniendo un grito de agonía, mientras el sello se transfería a él. Lentamente, el color regresó al rostro de Elías. Su respiración se hizo más profunda, más regular. Abrió los ojos, confundido, y vio a su nieto temblando, una luz enfermiza ahora parpadeando débilmente en su propio pecho. «No, Alejandro, ¿qué has hecho?», murmuró Elías, su voz aún frágil. «He pagado la deuda, abuelo, he aceptado mi herencia». La luz se asentó por completo en el pecho de Alejandro, y la brújula en el suelo finalmente se quedó quieta. La aguja ya no apuntaba a nadie. Se rompió en dos con un chasquido metálico. El sello había encontrado a su anfitrión legítimo. Samuel se arrodilló para ayudar a Elías a sentarse, sintiendo una oleada de alivio y culpa. Habían salvado al anciano, pero solo a costa de condenar al joven. Mientras lo hacía, su mano rozó la pequeña bolsa de cuero que Elías aún llevaba atada a su cinturón. Por instinto, la abrió. Dentro no había monedas ni reliquias. Solo había una única llave de hierro oxidado, antigua y de un diseño intrincado, y un trozo de pergamino doblado. Lo desdobló con manos temblorosas. No era un mapa, era un árbol genealógico. En la parte superior, 2 nombres antiguos. Debajo, las ramas se extendían a través de los siglos. Siguió la línea de Alejandro hasta el presente, pero fue otra rama la que le heló la sangre. Una rama que se había separado generaciones atrás, que había abandonado esas tierras. Reconoció los apellidos, las fechas, los lugares. Siguió la línea descendiente, pasando por su propio bisabuelo, su abuelo, su padre, hasta llegar al final. Allí, escrito con la misma tinta desvaída que el resto, estaba su propio nombre, Samuel García. Levantó la vista, el pergamino temblando en su mano. Alejandro, pálido y sudoroso pero con una nueva y extraña calma, lo miraba fijamente. «La brújula no se equivocó, don Samuel», dijo en voz baja, una sonrisa críptica jugando en sus labios. Solo señaló al heredero con la sangre más débil. La pregunta ahora no es por qué te eligió a ti primero, sino qué es lo que la llave que tienes en la mano realmente abre. Samuel tragó saliva, el sonido seco resonando en la quietud polvorienta del ático.
La llave de hierro se sentía pesada, casi viva, en la palma de su mano. Su mente era un torbellino de rostros y murmullos. Su padre llegando a casa con el lomo doblado, su madre remendando ropa a la luz de una vela, él mismo sintiendo el mordisco del hambre. ¿Heredero? ¿De qué? ¿De polvo y secretos? Miró a Alejandro, cuyo rostro, aunque demacrado, había perdido la arrogancia de antaño, reemplazada por una especie de asombro resignado. «No puede ser», murmuró Samuel, su voz un hilo. «Mi familia, siempre fuimos jornaleros, sirvientes de estas tierras». «Quizás», respondió Alejandro, apoyándose en un viejo baúl para recuperar el aliento, «porque la rama que se quedó aquí lo acumuló todo, y la rama que se fue, la tuya, solo se llevó lo más importante. Pero el legado de sangre no entiende de riquezas, la magia de este lugar tampoco». Samuel bajó la vista hacia la llave. No se parecía a ninguna que hubiera visto. El cabezal era un sol estilizado, y la punta, en lugar de dientes, tenía una serie de surcos finos y curvos. No abriría ninguna puerta de la hacienda, de eso estaba seguro. Su instinto, un eco de generaciones de hombres que conocían la tierra palmo a palmo, le gritó. No era para una puerta hecha por el hombre. Con una determinación que no sabía que poseía, se giró y bajó las escaleras del ático, dejando a Alejandro atrás. El hombre no protestó, solo observó, como si presenciara un acto que estaba destinado a suceder. Samuel cruzó el patio principal, ignorando las miradas estupefactas de los pocos capataces que aún quedaban. Caminó con un propósito, más allá de los campos labrados, más allá de los establos, hacia el viejo roble retorcido que se alzaba solitario en la colina más alta de la propiedad, el árbol que su abuelo llamaba el centinela. Al llegar, notó algo que había visto 1000 veces, pero nunca había comprendido. En la base del tronco nudoso, justo donde las raíces se hundían en la tierra como garras gigantes, había una hendidura de forma extraña, casi oculta por el musgo y la corteza. Parecía una cicatriz, pero tenía una simetría antinatural. Con el corazón latiéndole en la garganta, se arrodilló. Limpió el musgo con dedos temblorosos. La hendidura era una cerradura. Con un movimiento que se sintió tan antiguo como el propio árbol, insertó la llave de hierro. Encajó a la perfección. Giró. No hubo un clic metálico, sino un profundo y sordo gemido que pareció venir de las entrañas de la tierra. El suelo frente a él tembló y, con una lluvia de tierra y raíces rotas, una losa de piedra cubierta de glifos erosionados se deslizó hacia un lado, revelando una escalera oscura que descendía a las profundidades. Un aire frío y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y algo más, algo mineral y eléctrico, ascendió desde la negrura. Samuel se puso de pie, mirando el pasaje abierto. Este era el verdadero tesoro. No oro, no joyas, era el corazón de la tierra, el secreto que su familia había protegido sin siquiera saberlo. La razón por la que la brújula lo había elegido a él, cuya sangre no estaba contaminada por la codicia, sino fortalecida por el trabajo y la humildad. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia la oscuridad, un grito agudo rasgó el aire. Se giró bruscamente. Abajo, en la hacienda, una de las sirvientas señalaba hacia el ático de donde acababa de salir. Alejandro estaba en la ventana, no pálido y débil como antes, sino con el rostro contorsionado por un terror absoluto. «No, Samuel, espera», gritó con una voz quebrada por el pánico. «La llave no abre un tesoro, abre la jaula». Antes de que Samuel pudiera procesar sus palabras, una sombra densa y antinatural comenzó a manar desde el interior de la ventana del ático, envolviendo la figura de Alejandro. No era humo, era una oscuridad palpable que se retorcía como un ser vivo. De la escalera abierta a sus pies, un susurro gélido ascendió, una voz que no era ni masculina ni femenina, sino antigua como la piedra, y le habló directamente a la mente. «Gracias por liberarme, carcelero».